Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos a Lady Blanco. Lady Blanco es abogada, ha sido portavoz de Participación Ciudadana, es una activista por los derechos de las personas. Lady, gracias por estar aquí, buenos días. Buenos días, Edith, buenos días al pueblo dominicano. Y déjame decirte, Edith, que yo estoy muy feliz de estar aquí hoy y vestida de amarillo, porque si uno de los reconocimientos que ha tenido durante muchos años este programa ha sido la lucha a favor del 4%, que fue uno de los actores que más se movilizó a través de estos espacios para que el pueblo dominicano contara con un poco más de lo que se requiere para tener una educación de calidad. Evidentemente el tema no eran solo los recursos, sin emular la idea de que sin recursos se puede. Se necesitan los recursos, pero se necesitaba más. ¿Cómo valora, Lady, la ejecución del 4% hasta ahora y la manera en que hemos sido capaces o no de responder a los desafíos de la educación dominicana? ¿Qué es lo que haría, lo que puede ayudar a tener una perspectiva clara de futuro? Mira, lo penoso es que a pesar de esa lucha que tuvo el pueblo dominicano, inclusive que lo sigue teniendo, porque tengamos un presupuesto justo para la educación, hemos visto que lamentablemente la ejecución de ese presupuesto ha revictimizado al pueblo dominicano. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque ha sido un uso ineficiente de los recursos a favor de la educación, pero también ese uso ha sido, hay que decir, corrupto en mucho de su gran mayoría del uso de los recursos. Fíjense que no sé qué pasa, Edith, pero muchos de los que llegan a ese ministerio comienzan a aspirar a presidente. Sí. Todo el que ha pasado por ahí ha aspirado a presidente, porque los recursos lo han visto inagotable, que han entendido como si fuera patrimonio propio. Solo hay una excepción de aspiración. Exacto, bueno, claro. dos, uno porque se va antes de tiempo y otro que terminó su administración, pero ciertamente el factor político parece que está muy presente. Es que ha sido, en el sistema educativo, lamentablemente la politiquería ha hecho raíces dentro, lamentablemente, de esos recursos. ¿Y eso se debe a los recursos, Lady? Mira, yo creo que eso se debe a los recursos, se debe al clientelismo político que incide sobre todo en la asignación de quiénes van a ser los docentes y la falta de calidad también y planificación que hay en el uso de ese presupuesto. Pero yo creo que hay un tema que es fundamental y es que ese presupuesto, a pesar de que ha sido utilizado también de manera ineficiente, hay que decir que lamentablemente ese presupuesto no ha visibilizado la calidad de la educación, porque seguimos teniendo los peores niveles a nivel educativo, a nivel mundial. Y es verdad que nosotros no podemos compararnos quizás con Finlandia, Dinamarca, con los países nórdicos, porque tenemos otra realidad, pero también no podemos aspirar a vernos solamente en el listado de los peores, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Haití. No podemos seguir aspirando solamente a vernos dentro de lo mejor, dentro de lo peor, teniendo un presupuesto que es verdad, 4% todavía con los niveles de deficiencia a nivel educativo, todavía es suficiente. Todavía ese presupuesto es insuficiente, pero tenemos que hablar de planificación, de medición, de estrategia y no decir de manera irresponsable que el 4% no se puede ejecutar. Eso es una forma irresponsable de hacerlo. Lady, vamos a otro tema que nos ha convocado aquí, el tema que tiene que ver con los juicios que se llevan en casos relevantes de corrupción administrativa en República Dominicana. Lo que ha pasado con el caso Antipulpo, o el caso Pulpo, que le llaman Antipulpo también, eso parece ser una claridad, una señal. Entonces quisiera comenzar por ahí. Primero, ¿cómo lo valoras todo el proceso? Yo no sé si tú has jugado dominó alguna vez. Sí, yo creo que todo. Y la gente, todo el mundo ha jugado dominó alguna vez, que cuando alguien está como perdiendo, comienza a barajar. Claro. Dice, no baraje tanto, y baraja, hay un barajando y barajando. Yo creo que en todo será eso. Sí, se baraja muchísimo. Entonces, en estos juicios una característica es que se baraja mucho para conocerlos. Por ejemplo, entre la audiencia, donde el juez decide cambiar la prisión preventiva por la prisión domiciliaria y todo lo demás, cuyo factor determinante es el tiempo, la próxima audiencia se va a realizar 42 días después. Así es. Y si la cosa sigue como va, de 42 en 42, de 50 en 50, este es un proceso en audiencia preliminar que no se ha entrado todavía a conocerse y ya lleva más de 300 días, tiene 303 días hoy. Así es. Podría agotarse todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿qué opinión, y tú como abogada, enfoques sobre cuál es la situación de este tipo de procesos? Mira, hay un principio
que se aplica no solamente en derecho penal, sino también en derecho civil, que es la economía procesal. Y esa economía procesal lo que hace es que evita, obviamente, los artilugios y las acciones que utiliza una de las partes para dilatar el proceso. Y dentro de ese principio de economía procesal hay dos factores clave, que es la simplicidad y la celeridad. ¿Qué se busca? Un juicio lo más breve posible, pero un juicio justo. Sin embargo, hay que entender que en los temas de corrupción que hemos visto, señores, son corrupciones mayúsculas que nublaron nuestra capacidad de comprensión, y eso lo vemos solamente en el instrumento de los expedientes. En el caso Antipulpo, el expediente tiene más de 4.000, y lo hemos estudiado aquí, más de 4.000 páginas, y el Medusa, eso es más de 12.000 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Desde que se inicia el requerimiento, yo quiero, para que el pueblo entienda lo que es requerimiento, un requerimiento es que el Ministerio Público solicita una medida de cohesión. El juez tiene 3 días para llamar a audiencia a las partes, pero a partir de ese llamamiento que hace el juez para audiencia, comienza a incidentar el proceso, Edith. Desde ese momento. Desde ese momento, desde que comienza el requerimiento, que es el requerimiento que hace el Ministerio Público para la solicitud de medida de cohesión, comienzan los incidentes, sobre todo, obviamente, de la parte que está siendo investigada o acusada. ¿Qué comienzan? Bueno, el imputado llega sin el abogado, ya eso suspende el proceso. Se enferma. Se enferma, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora, con la variación de la medida de cohesión, en el caso Antipulpo, podemos ver esa estrategia que puede utilizar una de las partes. Se enferma el imputado, ya eso también suspende el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto también en la suspensión del proceso cuando una de las partes dice, bueno, no hemos tenido tiempo para leer las pruebas y hacer los reparos del lugar. ¿Qué son los reparos? Para que la ciudadanía entienda. Los reparos del lugar son esas refutaciones que se le hacen a la prueba. Pero ¿qué pasa, señores? El Código Procesal Penal establece que son 5 días para hacer esos reparos, pero siendo justa, y eso hay que, haciendo una parte, es imposible que la parte de la defensa en 5 días pueda hacer reparo a una acusación de 4.000 páginas, ni de 5.000 páginas. Pero sí, el juez tiene que tener en cuenta que tampoco puede permitirle 2 meses, 4 meses, porque hay una barra de la defensa, y esos imputados no tienen un solo abogado, tienen 4 y 5 abogados. Entonces ahí hablamos de lo que es importante en el procedimiento, en lo que es eso que llamamos de economía procesal. Pero ¿qué otra herramienta utilizan? Y lo vimos, la recusación del juez. Comienzan a utilizar la recusación del juez. ¿Eso en qué consiste, Lady? La recusación del juez es que yo entiendo que ese juez pueda estar imparcializado o pueda tener una visión distinta quizás a la que yo pretendo, y comienzan a dilatar el proceso con la recusación de los jueces. Y eso lo vimos en el caso Coral 5, a la magistrada Kenia Romero, 2 veces la recusaron, 2 veces, pero otro de los procedimientos que se pueden utilizar, que los abogados lo utilizan, que lo utilizaron en el Coral 5G también, es utilizar el recurso de habeas corpus. ¿No te acuerdas que lo abordamos también aquí? El recurso de habeas corpus, uno de los imputados lo utilizó para dilatar el proceso, que dice, bueno, yo entiendo que uno de mis derechos fundamentales ha sido violentado y utilizo el recurso de habeas corpus y también dilato el proceso. Ahora bien, también hay que decir que hay otros procedimientos. El Ministerio Público también, cuando amplía la acusación, también dilata el proceso. Cuando hay una ampliación de la acusación, se dilata el proceso. Entonces, ¿qué pasa? En temas procesales, el juez tiene una carga que cumplir, y eso se le llama también la mora judicial. ¿Qué pasa? Esos jueces no solamente tienen quizás esos casos, tienen una lista de casos que tienen que dictar sentencia. Entonces, en la medida en que esos jueces están cargados y tienen esa mora judicial allá, hay que decir que son evaluados, y son evaluados en el marco también de cómo
dictan sentencia con a nivel de celeridad. Se habla, Lady, ahora que tú mencionas el tema de la mora judicial Tú y me perdonas demás. un segundo nada más. Claro. Es solo para que pase el café, que Ah, tiene claro. un buen ratito y se va a enfriar, eso es un riesgo. Kenia, No me di cuenta. Sí, eso es un riesgo, el café Mira, y frío. esto me cae muy bien porque la gente me dice a veces que yo hablo ahogándome. no, ahí este señores, cafecito. miren, yo tengo No, es que- una asma Gracias, alérgica. Tú tienes asma alérgica. Y tengo un proceso ahora mismo Ah. con las cuerdas vocales que estoy trabajando. O sea, que Ah. no es que me estoy asfixiando porque estoy peleando, sino porque tengo un problema en el habla. Lady, se habla, bueno, tú mencionabas el tema de la mora judicial, también el caso del Ministerio Público. Hay algunas propuestas de crear una jurisdicción especial para conocer este tipo de casos, porque hablamos de casos que no se habían, ese tipo de casos con todo lo complejo que son, no se habían visto anteriormente. Entonces nos encontramos con un Ministerio Público que se enfrenta por primera vez como tal a esto y también un sistema de justicia, en el caso de los jueces, que por igual tienen que enfrentarse a este tipo de casos. ¿Qué consideras tú sobre el tema de la jurisdicción especial? Mira, la jurisdicción especial vendría a fortalecer el sistema, sobre todo porque nosotros no habíamos percibido la lucha contra la corrupción y no habíamos entendido esa corrupción mayúscula que se evidencia ahora. Y estos son los casos que han salido. Hay un proceso que está en investigación también. Sí, parece más grande. Que parece El de aún más Dona grande. Y Guerrero. ya veremos, hay otro. Y vamos a ver si en esta nueva administración también hay otro. Porque no hay una cultura de transparencia. Eso no existe en la administración pública, a pesar de que la sociedad ha demandado mayores niveles de transparencia. Sin embargo, hay que entender que tú tienes un ministerio público con recursos limitados para hacer frente a los casos de corrupción, unas grandes deficiencias en el sistema judicial también para hacer caso a los casos de corrupción, y lo hemos visto. Señores, en el caso Medusa, tuvieron que buscar una audiencia, un salón, una sala de audiencia, salir a buscar una sala de audiencia. Más Porque grande. nosotros mismos preguntábamos, ¿Y ¿y cómo dónde es van que a lo van a acabar? hacer? ¿Será en el Estadio Olímpico? ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado para hacer frente a esos casos mayúsculos. Pero eso de es preocupante, corrupción. entonces, Por Lady, eso es porque preocupante. ¿cómo Y- se va a hacer? Y hay que tener en cuenta algo. Siempre desde la sociedad civil y de los movimientos como nosotros, de participación ciudadana, hemos hablado de la lucha contra la corrupción y de lo que nosotros como ciudadanos dejamos de percibir con la corrupción, que son la calidad de vida, derecho a la educación, derecho a la salud. Hay muchísimos derechos que son violentados por la corrupción. Pero señores, nosotros no hemos reflexionado, Edith, y sería importante que se haga un trabajo de investigación. Nosotros no hemos reflexionado el costo de la persecución de la corrupción Claro. para el pueblo dominicano. Hay un costo que está invisibilizado, el costo de los fiscales, el costo de los equipos que se utilizan, el coste también de los peritos, el coste de la misma investigación. déjame decirte que eso se paga. Claro. Nada más con lo que están devolviendo, los imputados se paga. De hecho, debería existir más fiscales, más Sí, recursos para el Exacto. Ministerio Pero el Público. pueblo dominicano tiene que entender que no solamente, y hay que enseñarle, que no solamente es lo que dejamos de percibir por la corrupción, sino el coste que pagamos nosotros. Las energías, Sí. pero Claro. Y también hay que decir el coste emocional de ese Ministerio Público. Claro. Señores, Un agotamiento es un completo. agotamiento, es que todavía yo analizando digo, bueno, pero es que el Ministerio Público tiene un trabajo extraordinario en los sobre casos de todo corrupción. perseguidos muchas veces, las redes sociales, Sí. campañas que se montan, porque Sí. Claro, se manejan muchos mediáticas, recursos. claro. No es lo mismo juzgar a un menesteroso que juzgar a gente que tiene poder y ha tenido poder. Mira, tú eres abogada y y la decisión de hablar sobre este tema, que lo seguiremos haciendo, Sí. sobrepasa los límites del caso Antipulpo. Es Así es. decir, es una señal inequívoca de que en República Dominicana estos procesos podrían colapsar. Sobre todo, la misma Suprema Corte de Justicia está combinada y la judicatura, en sentido general, estar a la altura de las circunstancias. Yo me encontraba un ex juez que fue juez de la instrucción con el viejo código, y tuvo casos famosos aquí. Él me dice, las leyes en Dominicana no están hechas para juzgar a la gente de poder. La estructura no está hecha para juzgar a la gente de poder. Cuando estamos hablando de posposiciones, por ejemplo, de 40 días, de 50 días, cuando estamos hablando de a quién se le atribuye la responsabilidad de esas posposiciones, de ese dilatar, un parto que nunca llega, eso al final sabemos que hay un plazo de 4 años.
para que los procesos se conozcan si no hemos entrado todavía? Fíjense que pasa septiembre entero y no habrá nada. ¿Hay alguna posibilidad de normar eso? Porque tengo entendido que existen precedentes y normativas específicas, y de esto voy a hablar incluso con gente que ya ha escrito sobre el tema de la judicatura, para las medidas de coerción, para los juicios preliminares, para las audiencias. Mira, es que con el proceso de economía procesal, que era lo que te damos como principio básico, hay que decir que el juez también tiene que utilizar un tema de criterio común. ¿Cómo es posible? Un ejemplo, en el caso Medusa, en el caso Antipulpo, se hace una variación de la medida y pasa, señores, 42 días. Más de un mes. 42 días. En casi ninguna posposición de ese caso tiene menos de 40 días. Es que no tiene sentido. Wow. O sea, no tiene sentido que si ya tú haces una variación de la medida, tú dures 42 días para tú convocar una audiencia que dé paso a la audiencia preliminar que estamos esperándola a todo el mundo. Yo creo que el pueblo dominicano, hasta hay que decirlo, tengo entendido que hasta también los abogados de la parte imputada están esperando esa audiencia, porque también hay un costo económico para los imputados. Pero no para los abogados, para los imputados. No, para los imputados, los sí, abogados contentos. Los abogados felices. Los abogados felices. Pero mira, tú hablabas de que hay un plazo de 4 años, y lo vimos con el caso de Brecht, hay un plazo de 4 años. Siempre y cuando, obviamente, se den los procesos y no hay una extinción de la acción penal. Hay un plazo de 4 años. Ahora, si en ese plazo de 4 años se entiende que la parte acusada ha sido la encargada de dilatar el proceso, ese plazo no corre, y es más, se le asuma dos meses más. Y eso lo vimos en el caso de Brecht también. Yo estaba conversando con un juez que está en ejercicio. A propósito, decía que existen normas. De hecho, nosotros estamos preparando un compendio que demuestra cómo ha sido este proceso. Entonces, hay incluso una disposición del Tribunal Constitucional, hay antecedentes de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia. Sí, porque un imputado le duele la barriga y entonces hay que posponer la audiencia. Si se pospone un mes, lo que se hace es que de los 18 meses cumplidos se le resta un mes. Son 17 que van. Si ese imputado presentó otra situación y se dilatan 3 meses, bueno, pues a ese 16 le resto 3 y eso es lo que va. O sea, existen unos criterios, no es sumar. Y eso me decía, me parece, decía ese juez, que en República Dominicana la prensa incluso dice, se cumplieron los 18 meses y eso es que manda la ley. No es así, automático. Claro. Existen unos procedimientos para contabilizar quién originó la tardanza en el proceso. ¿Cómo tú lo ves? Lo que pasa es que en el caso Antipulpo, si nos vemos, el aplazamiento tan distante, son más de 7 audiencias, señores, con aplazamiento de más de 40 días. Creo que el aplazamiento con menor día es 40 días. Entonces hay que visibilizar. Pero se le atribuye a quien lo pide, no importa. Por ejemplo, si un abogado pide, yo necesito, que pasó en el caso Antipulpo en una, yo necesito 10 días porque necesito ver algo, y el juez le da 30, si el abogado sabe que eso se le va a atribuir porque el origen de la posposición es suya, va a decir, no, magistrado, yo no necesito 30, yo quiero 10. Pero si el caso corre riesgo de irse por las cañerías, pues entonces lo deja así. Pero entonces ahí le corresponde también al juez. Es el juez, dictar, claro, en el marco del derecho y del sentido común. No se explica, también. Por ejemplo, que tú hagas una audiencia y tenga que pasar 42 días. No, pero por eso es que hemos hablado del tema de la mora judicial. Fíjate, Edith, que esos tribunales no solamente tienen esos casos. Ese es el problema, el juez tiene otras cosas. Entonces, el juez tiene no solamente el caso, señores, mire, debe ser difícil. Yo no me lo puedo imaginar y ni quisiera que estar en los zapatos de ese tribunal, de tener un expediente como el Medusa, Lady, o el caso Antipulpo, porque no solamente el expediente, es la cantidad de imputados. Lady, más o menos ¿cuántos casos maneja un juez? ¿Hay algún tipo de cantidad que se sepa? No, mira, hay jueces que pueden manejar hasta 30, 40, 100 casos, y eso es una locura. Vamos a buscarlo por evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque se toma mucho en cuenta en la evaluación de desempeño el tema de, como punto, la mora judicial. Si yo te entrego a ti 100 casos y tú tienes que dictar sentencia a esos 100 casos, pero yo solamente dicté sentencia a 50, ya
en mi evaluación de desempeño va bajando. Ahora, y eso se toma en cuenta también para yo escalar dentro del sistema judicial. Lady, no es lo mismo que reciba un juez que esté recibiendo casos comunes, delitos comunes, que reciba un caso de esta naturaleza. Por lo tanto, es lo que digo, el Poder Judicial tiene que estar a la altura. Exactamente. Porque si el Poder Judicial dice, estos son casos comunes, igualito que como trata un robo famélico, trata y el juez recibe todos estos expedientes, se podría comprender esas proposiciones tan largas. ¿Tú crees que la Suprema puede hacer algo? Claro, es que en el caso de los casos de corrupción y en los casos de estos tribunales que llevan esto, es que tú tienes que descongestionarlo. Es imposible, humanamente imposible, que un juez pueda tener esos casos mayúsculos. El caso del Antipulpo, el caso de Medusa, no solamente porque es mayúsculo, sino porque hay la cantidad de imputados, señora, hay más de 40 imputados. Mira, Lady, entonces tú tienes que descongestionarlo y decirle, mira, lamentablemente... yo creo que queda claro que no pueden hacer eso. Para abrir celeridad, no. Para que tengan celeridad, y tampoco podemos permitir hacerle también el llamamiento a esos jueces. Usted no puede permitir en un plazo de 40, 50 días, cuando hay un pueblo que también está esperando, pero también hay unos imputados que están con una medida de cohesión. Es importante, yo creo que tenemos que fijarnos en estos elementos y esta conversación es la primera de 4 o 5 conversaciones. Mañana tenemos una entrevistada que va en este sentido, el lunes tenemos una ex jueza aquí y este es un tema que vamos a tratar, los procedimientos que se están utilizando con los casos grandes. Que hay que entender. Es importante que los jueces visibilicen eso, porque los jueces hablan por sentencia, pero es importante que ellos lo dijeron en la disposición, por ejemplo, y que podemos presentarlo, él dice cada una de las proposiciones, pero es un tema de debate. Pero eso es importante, ¿tú sabes por qué? Porque al final, cuando la sociedad dominicana comienza a ver estos casos, dice, no solamente le comienza a echar la culpa al Ministerio Público, comienza a buscar culpabilidades. Mira, y esa culpabilidad puede caer en el sistema judicial. Tenemos que irnos a la pausa, pero yo no me perdonaría que estés aquí para decir lo siguiente. Hoy a las 9 de la mañana, el Tribunal Superior Administrativo tiene en el banquillo de los acusados al Contralor y a 3 de los del equipo, que es un equipo de trabajo que hizo el informe sobre cómo se dieron las expropiaciones en República Dominicana, que hay gente que ni sabía que le habían dado dinero. Entonces, le han puesto una demanda a ellos, según la ley, por hacer investigaciones, la Contraloría General de la República, que le toca, que además puede mandar al Ministerio Público, dice su ley, no debería ser demandado, pero es un hecho que ellos van a sentarse en el banquillo de los acusados. ¿Qué tiene que decir a esto? Mira, son formas también de intimidar un proceso de investigación, porque esa no es la única artimaña que han utilizado. Tengo entendido también que a esa unidad unidad antifraude de la Contraloría se le fue embargado de manera personal sus cuentas por uno de los que está siendo investigado. Entonces, son lamentablemente acciones que utilizan. Hay que entender que también este proceso está en investigación. Ni siquiera se ha llamado el primer requerimiento. Entonces, vamos a dejar que estos procesos, y como dice, el que nada teme, nada debe. Para nosotros es un proceso que se utiliza para eso, para amedrentar un trabajo de investigación seria que se está haciendo. Muchísimas gracias, Lady Blanco, por estar aquí esta mañana. Vamos a la pausa. Nancy Rodríguez ya está en nuestros estudios. Germán Marte estará entrevistando desde el periódico El Día con nosotros, por supuesto, aquí en los estudios de Telesistema. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.